¿Alguien me puede confirmar audio, por favor? Se escucha, dice, se escucha. Ok. Se escucha. Ya. Vamos a ir viendo los supuestos proporcionalmente desde, y lo voy a aplicar con un ejemplo, primero uno básico, para que se vaya entendiendo lo que vamos a hacer. A ver, lo voy a aplicar primero en un caso como el que plantearíamos, para comprender qué es proporcionalmente desde y hasta. ¿Sí? Básicamente. Pongámoslo de esa manera. El proceso productivo no cambia. ¿Sí? No has hecho nada, 0%. Has empezado, 1%. Has terminado, 100%. Si lo terminas. ¿Va bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si me dice el material directo B se aplica proporcionalmente desde el 20% del proceso? ¿Qué hago en este caso? Si me dice que el material B, o sea, un segundo material, se aplica proporcionalmente desde el 20% del proceso. Tengo que plantear el supuesto del material. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí está, pongamos eso, me está diciendo que desde aquí, que es el 20%, hasta, no me dice dónde termina, sería hasta el final, hasta aquí, hasta el 100%, se va a aplicar el material. Sí, eso es lo que me está diciendo. Porque me dice desde dónde empieza. En el 20. Pero no me dice dónde termina. Entonces, ¿dónde termina? No puede ser en el 200%. Sí o sí es en el 100%. ¿Sí? Si no me especifica dónde termina, termina en 100. Si me especifica dónde inicia, empieza en 20. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el 100% de material lo tengo que repartir. ¿Entre cuánto? Entre, ¿cuánto hay desde 20 hasta 100? ¿Cuánto hay desde 20 hasta 100? 80%, Luis. Exactamente. Entonces, tengo que agarrar el 100% del material que va a entrar a la producción. Se tiene que repartir entre 80% de avance de producción, que es lo que requiere este material para aplicarse. Pero ojo, empezando en 20 y terminando en 100, hay 80% de avance. Eso es la forma en que voy a repartir el material, el 100% del material entre el supuesto que tiene. 80% de avance en producción. Pero ahora, si yo les digo, tenemos producción en proceso normal, 500 unidades, al 60% de procesado o de avance, que es lo mismo. Pregunta, ¿ha empezado la producción?
Desde el principio ha avanzado, ha pasado 20, ha avanzado, ha pasado 50 y ha llegado a aquí, a 60% de procesado. Entonces pregunto, ¿cuánto por ciento se ha aplicado de material? 40, pues, lice. Si contamos desde 20 hasta 60, sí es 40. Pero ojo, primero debo repartir la totalidad del material entre el supuesto, ¿no? 100 entre 80 por cuánto se ha aplicado aquí. De 20 a 60, 40. ¿Cuánto sería? Sin decimales, un porcentaje. 100 entre 80 por 40. 50. 50. Claro que sí. Eso es. Entonces, lo que tienes que entender en los supuestos desde es que tienes que repartir el material entre el supuesto que tiene para aplicarse. Si no lo repartes, o sea, ¿qué pasa si yo digo desde 40? O sea, si el supuesto hubiera sido desde 40%. Ahí, ¿entre cuánto tendría que dividir? Si el supuesto, en vez de decir desde 20, sería desde 40. ¿Entre cuánto divido el 100% del material? 60. Correcto. Entre 60. ¿Y por cuánto multiplicaría si el proceso está en 60? Si es desde 40, ¿por cuánto Por multiplicaría? 20. Por 20, lice. Por 20, correcto. Eso es lo que tienes que entender en estos supuestos. Veamos. Veamos acá. Con los numeritos se entiende un poquito a veces mejor. Si ya lo has visto el básico, estos ya son un poquito más detallados. A ver, veamos. El material directo se aplica desde 10%. Pregunta, si me dice desde 10%, el 100% del material, ¿entre cuánto voy a dividir? Si empieza 90. entre... Exactamente. Si empieza en 10, quiere decir que termina en 100. O sea que es dividido entre 90. Ahora, si la producción está al 80%, ¿por cuánto multiplico lo que se ha repartido? 70, lice. Por 70. Por 70. ¿Por qué? Porque desde 10 hasta 80 hay 70% de aplicación. Y aquí se puede ver lo que está rojo y verde en paralelo es lo que se ha aplicado. Si ha empezado en 10 hasta 80, hay 70. Por 70. ¿Cuánto saldría eso? 78 seguramente. Sí, 78. Sin decimales, ¿no es cierto? Es eso. Ahora, mismo supuesto. Proporcionalmente desde 10. Igual va a ser 100 entre 90. Pero la producción está al 60%. ¿Por cuánto multiplico? Por 50. Desde 10 hasta 60 hay 50. Por 50. 100 entre 90 por 50, 56%. Eso es proporcionalmente desde. Y acá tenemos cuando la pérdida está al 30% de procesado. Proporcionalmente desde 10. 100 entre 90. ¿Por cuánto? Si es desde el 20, 10% lice. y la pérdida es en 30. Por 20. Entonces 100 entre 90 por 20, 22%. Eso hace el supuesto
proporcionalmente de este. ¿Sí? ¿Y cómo es el supuesto proporcionalmente hasta? Vamos a verlo primero en sencillo, en básico, en modo básico, y luego lo vemos en modo un poco más técnico. A ver, proceso productivo. Me ratifico, 0% si empiezas a fabricar, 1% si lo terminas ya es el 100%. ¿Cuándo lo terminas? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si me dice el material directo C se aplica proporcionalmente hasta el 80% del proceso? Hasta el 80% del proceso. Vamos a interpretar el supuesto. Me dice hasta dónde. O sea, me dice dónde termina. A diferencia de hace rato me decía dónde inicia, pero ahora me dice dónde termina. ¿Dónde termina? Termina en 80. Pero ahora les pregunto, ¿dónde empieza entonces? En 0. En 0 no es empiezo. Uno, ¿no? O sea, desde el inicio. Desde el 1%. Ok. Entonces el material se tiene que repartir, el material directo, que es el 100% del material directo, lo tengo que repartir entre el rango de aplicación que tiene el supuesto, que es lo que está con azul. ¿Entre cuánto divide? Si empieza en 1 y termina en 80, ¿entre cuánto divide? 79. Contando esto, ¿no? El 1 cuenta. Desde 1 hasta 80 son 80. Porque estamos contando desde el 1. No dice desde el 1, sino incluye el 1. ¿Cuánto sería? 80. ¿Sí? Porque va a empezar en 1, 2, 3, 4, 5 hasta 80. Por eso dice hasta 80. ¿Estamos bien? ¿Está entendido eso? ¿Por qué dividido entre 80? Ya. Ahora si tomamos producción en proceso normal, nos dice son 900 unidades, ya. Nos interesa el avance. Al 65% de avance. Entonces resulta que la producción ha avanzado, ha llegado a 50, ha llegado hasta 65% de avance. Pregunta, ¿por cuánto voy a multiplicar si es 100 dividido entre 80? Por 15, Lice. Ve cuánto se ha aplicado en paralelo lo que está con azul con lo que está con fucsia, si quieres, con rosa. 65, entonces sería Lice. Claro, es que ambos han empezado juntos en 1% y juntos
han ido aplicándose hasta 65, que es donde ha quedado la producción. Entonces sería por 65. Ahora la pregunta acá es, ¿cuánto sería la aplicación? 100 dividido entre 80. O sea, el 100% del material lo he dividido entre 80% de aplicación total que debe haber. Pero el avance conjunto ha sido, o la aplicación conjunta ha sido hasta 65. ¿Cuántos serían porcentajes? 81. 81%. Es eso lo que tengo que hacer. Vean, los supuestos desde y los supuestos hasta tienen una interpretación diferente. Pero siempre tienes que interpretar el supuesto, lo que está con la línea azul. Si te dice hasta 80, quiere decir que empieza desde el principio, desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta 80. Si te dice hasta 60, divides entre 60. Si te dice hasta el 90, divides entre 90. Porque te está diciendo dónde terminó de aplicar. Y en función de eso ves qué pasa con la producción. Si yo les digo, la producción está, veamos, al 95% del proceso, ¿cuánto entraba el material? ¿O por cuánto multiplico? 95, Lisa. A ver, fíjense bien, Dice, ¿dónde si, termina el material? si solo dice hasta el 80, entonces por 80 nomás sería, pues, Lisa. O sea, ¿para qué lo multiplico si quieres, no? Si ya ha pasado 80, quiere decir que ya ha entrado todo, ¿o no? A ver, si os digo, hasta 80 se termina de aplicar el 100% del material. Por eso divido 100 entre 80. Pero si la producción ya ha pasado 80, ¿cuánto por ciento ha entrado del material? 100%. 100%. Por ciento. No necesito dividir ni multiplicar. En el momento que la producción sobrepasa el supuesto, ya es 100%. Sobrepasa o lo iguala, ya es 100%. Solo calculamos el porcentaje si no ha llegado al límite del supuesto, que en este caso es 80, como al rato con 65. ¿Sí? Veamos acá. Ahí es un supuesto un poco más elaborado. A ver. Dice, el material directo se aplica proporcionalmente hasta 85. 100 entre cuánto voy a dividir. 85. Cuando dice hasta, lo divido entre 85, el porcentaje que me da. Ahora sí, la producción está al 80%. Vean, lo que está con rojo, lo que está con verde es el supuesto. Lo que está con rojo es el avance de la producción. ¿Cuánto ha avanzado la producción juntamente con el material para multiplicar por eso? 80. Por 80. Eso da 94%. De 1600 sería 1504. ¿Ven? Es que es eso. En el fondo es eso. Veamos otro supuesto hasta. Producción averiada. Dice, el material directo se aplica proporcionalmente hasta el 85%. Esto va a seguir siendo 100 dividido entre 85. La producción está al 60%. ¿Por cuánto multiplico? Por 60. Por 60. ¿Por qué? Porque el material se ha aplicado desde el principio hasta 60 solamente. Por eso es por 60. Eso da 71%. ¿Vamos bien ahí? Y tenemos otro caso, la pérdida normal. A ver, en el caso de la pérdida normal, está al 30%. El material se aplica proporcionalmente hasta el 85%. Eso va a ser 100 entre 85, ¿correcto? ¿Por cuánto? 30.
por 30. Eso da 35% de 400 son 140. Esos son los supuestos. Pero con dibujitos, con todo eso, bien. A ver, ahora sí. Voy a dar un supuesto y ustedes me dan el porcentaje. ¿Parece? Supuesto del material directo. Se aplica proporcionalmente desde el 60% del proceso. La pérdida normal está al 80% del procesado. ¿Cuánto por ciento es? 100 entre cuánto divido. Entre 40. Correcto. 100 entre 40 está bien. ¿Por cuánto multiplico? Por 20. Eso es. ¿Cuánto da? 50. Eso es el supuesto proporcionalmente de este. 50% de 400 va a ser 200. Bueno, eso ya sale. Pero eso es lo que hay que hacer. Que los materiales no entran todo en uno, algunos entran poco a poco, depende a lo que se requiera. Y eso es lo que hay que tenerlo muy en cuenta cuando estás analizando supuestos. A ver, este supuesto se aplica proporcionalmente hasta el 65% del proceso. El avance está en 70. ¿Cuánto por ciento es? 100%. ¿Por qué? Porque el porcentaje de avance es mayor al supuesto. Sí, claro, en el momento que la producción ha pasado hasta el 65, o sea, ha pasado 65, ya es 100%. Y si fuera así, ¿cuánto sería? 70%. 70%. ¿Por qué? Porque el material se aplica en función al avance de la producción. Si la producción está a 70, el material también va a estar en 70. Vale, vamos bien. Y este se aplica proporcionalmente desde 20% hasta 90%. ¿Qué tal es? A ver, ¿qué dicen de esto? Si ya puedes desde y hasta, esto debería de ser ahí nomás. 100 entre cuánto divido. ¿70, Lice? Correcto. Porque empieza en 20 y termina en 90. ¿Cuánto hay desde 20 hasta 90? 70. ¿Por cuánto multiplico? Empieza en 20. El proceso está en 70. ¿Por cuánto alguien?
¿Alguien tiene alguna respuesta? Por 60, dice, tal vez. Mm, si empieza en 20 hasta 70 50. por 50. Claro que sí. A ver, lo vamos a hacer esto. Lo voy a hacer de esta manera. Vamos a empezar con el supuesto. Lo que está aquí con verde, dije, es el supuesto, ¿no es cierto? Entonces empieza en 20. ¿Sí? ¿Y dónde termina? En 90. Ese es el Cierra la material. puerta, Mosquito va a entrar. Ese es el material. Ya. Dice desde 20 hasta 90. Ahí está. Este es el rango de aplicación del material. Por eso era 100 entre 70. Porque ¿cuánto hay desde 20 hasta 90? ¿Cuánto hay de recorrido? 70, ¿no es cierto? Por eso era 100 entre 70. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, el proceso productivo dice que está en 70. Entonces, lo único que hago es avanzar hasta aquí. Hemos dicho que se va a hacer con rojo. Ahí está. El proceso productivo siempre va a empezar aquí. El material puede empezar donde quiera. Pero el proceso productivo siempre va a empezar desde 1 hasta 70. Ahora pregunta. Aquí. ¿Cuánto se ha aplicado si ambos han empezado en 20 hasta 70? ¿Cuánto hay ahí? 50. Por eso era por 50. ¿Qué tal ese supuesto? ¿Mejor no? ¿O no les ha gustado? Ese es el supuesto mixto. O sea, proporcionalmente les dije, hay tres supuestos. Proporcionalmente, proporcionalmente desde, proporcionalmente hasta. Y el supuesto mixto, que es desde y hasta. En uno solo. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. ¿Sí? ¿Uno más? ¿O ahí paramos eso? A ver, uno más. Uno mixto igual lo voy a hacer. Que ahí ya más o menos se va entendiendo. Se aplica proporcionalmente desde el 10% hasta el 75% del proceso. Y el supuesto está al 60%, 55% de procesado. ¿Cuánto sería? 100 entre cuánto. ¿100 dividido entre 75 por 45 sería, dice? Dividido entre, no es 75, a ver, si empieza en 10, 65. ya, 100 Ah, 65. entre 65 está bien. sí, ¿Por dice. cuánto? Por Por 45. 20. Desde 10 hasta 55, ¿cuánto hay? ¿45? Por 45. ¿Sí o no? A ver, voy a poner aquí el supuesto. Siempre desde el enfoque del supuesto. El material dice desde 10. Entonces, borro esta parte. Desde 10. ¿Hasta dónde? Hasta 75. Hasta aquí. Entonces, si vemos esto, desde 10 hasta 75, ¿cuánto hay? 65. Por eso era 100
entre 65% del recorrido de la producción que se reparte el material. Porque desde 10 hasta 75 hay 65. Ahora la producción dice que está al 55%. O sea que está aquí. ¿Vamos bien ahí? ¿Está entendido eso? 55. Entonces, si la producción está al 55%, ¿en qué momento se empezó a aplicar el material con la producción? En 10. ¿Hasta qué punto se han aplicado juntos? ¿Hasta dónde ha llegado la producción? O sea, hasta 55. ¿Cuánto hay desde 10 hasta 55? ¿Cuánto eran? 45. Y ahí está. ¿Cuánto por ciento sería eso? 69. 69. Vale. Es eso. Sí. Y si la producción estuviera al 80%, ¿cuánto sería? 100%. ¿Qué dice? ¿100%? Si la producción estuviera al Sí, dice 80% de avance. 100%. ¿Cuánto sería? 100%. En el momento que la producción, ¿sí?, supera cualquier supuesto, ya es 100%. Claro, no hay nada que analizar. Pero si les digo, la producción está al 5% de avance, ¿cuánto sería? 0%. 0. Y si estuviera a 10, ¿cuánto sería? Cero. Exactamente 0. Si no, hagan la prueba. Vean, 100 dividido entre ¿cuánto? Entre 65, eso no va a cambiar. ¿Por cuánto? Si el material empieza en 10 y el proceso está en 10, ¿cuánto ha habido de avance o de aplicación? 0. Porque el material empieza en 10 y el proceso está en 10. ¿Cuánto ha avanzado a partir de ahí el proceso como para multiplicar? Nada. Entonces 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió esa parte o no? Entonces, esos son los supuestos. Proporcionalmente, los supuestos íntegramente, las situaciones que podemos ocurrir. Siempre lo hago con imágenes al principio, pero después ya es solo viendo el planteo y el supuesto. Aquí uno tiene que ver directamente. Esto es para dividir. Aquí tengo que ver si se multiplica, por cuánto se multiplica, ¿no? Hacer la interpretación. Y la verdad, esa es la parte diferente que tiene procesos. Si manejas bien los supuestos, procesos va a ser quizá más fácil que órdenes. ¿Por qué? Porque lo único que complica procesos es la producción equivalente. Es calcular esos porcentajes y empezar a aplicar los porcentajes en los elementos. Y el elemento que más complicaciones tiene siempre es el material. Por lo que comenté al principio, ¿no? El material interviene en distintos momentos de la producción. A veces entra todo en uno, al inicio, al final, en cierto grado de avance, poco a poco en la producción, desde cierto punto de la producción o hasta cierto punto de la producción, dependiendo de lo que se está fabricando. Entonces, son supuestos que sí o sí se aplican en la producción. Solo hay que interpretarlos bien y calcular cuánto por ciento ha entrado de material.
Eso es lo que vamos a ver, pero ya en ejercicios desde seguramente el próximo jueves. Claro. Este jueves vamos a dar un repaso, voy a mandarles un planteo repaso, vamos a conectarnos a Zoom, les voy a mostrar dónde está localizado, ¿sí? Van a ingresar, me van a ir confirmando si lo han recepcionado. No es tan importante la resolución, más me interesa el acceso, que ingresen, que lo descarguen, lo intentan resolver un pequeño tiempo, no importa si lo terminan o no, pero luego me lo envían, o sea, lo suben. Y vamos a seguir conectados viendo cómo está llegando lo que están enviando para evitar cualquier problema el día del examen. ¿Sí? Es como una simulación de examen. Tiene una ponderación para los que participen, evidentemente. Mejor si los resuelve, por lo menos la parte importante. Pero repito, el enfoque o la esencia va a estar en la recepción y el envío de esa evaluación. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Entonces voy a empezar en punto. Bueno, por unos 5 minutos después de la hora. Y vamos a arrancar con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, duda de esa parte de lo que vamos a hacer en la siguiente clase, previo al examen? ¿Nada? Ya. Entonces, eso es, por favor, si no hay más consultas, quedaríamos acá. Las prácticas, vayan concluyéndolas. Si hay dudas, vayan planteándolas al grupo para que vaya proporcionando una respuesta. Y el día jueves también puedo aprovechar en aclarar algo en el lapso de tiempo que tenemos. Repito que va a estar organizado solamente para eso, ¿no? Para ver que hayan recibido todos el examen, que han podido ingresar y todo eso. Y también para ver que han podido enviar sin problemas. Y si hay alguna falla y todo eso, para que podamos poner pues recurramos al plan B. ¿Cuál es? Formulario. ¿Sí? Voy a habilitar un formulario para que lo suban ahí. Ya, eso ya lo conozco. Entonces no habría problema si es un formulario. Pero vamos a probar la plataforma para ver si nos abastece la evaluación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Si no hay una consulta más, quedaríamos acá hasta el día jueves.